Mi hermano, lo invito a buscar en la lectura devocional. Lo encontramos en Carta a los Romanos, capítulo 5, del 12 al 21. Romanos, capítulo 5, del 12 al 21. Yo la tendré y ustedes la seguirán con la vista. Puestos en pie, vamos a reverenciar al Dios de la palabra. Romanos 5, capítulo 12, versículo del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aunque los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura que había de venir. Pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno a todos los hombres, la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dios bendiga su palabra en sus corazones. Nuestro amado pastor tendrá la palabra en esta mañana. Bien, hermano, damos gracias a Dios por el día de hoy. Seguimos con la carta a los Romanos, capítulo número 5. Hoy vamos a estar cubriendo los versículos del 12 al 21, ¿verdad? Y la realidad es que vamos a estar hablando un poco más acerca de lo que el apóstol viene precisamente exponiendo, ¿no? Pablo ahora en este caso, en esta porción de Romanos, que es la que vamos a estar, nos ocupa, ¿no? Comienza ampliando un poco más la argumentación sobre la justificación y la seguridad que nosotros podemos tener como creyentes precisamente en Cristo. Ya estuvimos viendo en 2 semanas anteriores, o sea, la semana pasada y la otra más atrás, todas las bendiciones que hemos tenido en Cristo. Recuerden, primero Pablo comienza hablando acerca del pecado, después comienza hablando acerca de la justificación. Capítulo 4 comienza, capítulo 5 comienza a exponer las bendiciones de haber sido justificado. Y ahora va a ampliarse un poco más con respecto a este tema de precisamente de lo que nosotros hemos alcanzado en la persona de Cristo, cómo ahora nosotros podemos estar seguros en Cristo, ¿no? Y cuán eficaz es la obra de Cristo. Y para hacerlo, lo trae a un contraste, en este caso, con Adán y el nuevo Adán, que es en este caso la persona de Cristo. Y cuando leemos todo el pasaje, encontramos una idea que es la que de alguna manera va a regir todo el pasaje, ¿no? Y es que así como en Adán entró el pecado, la condenación y la muerte para el ser humano, así también en Cristo abunda la justicia para todo aquel que en Él cree. Y esto es lo que Pablo está enseñando. De manera que a causa de Adán todos somos culpables, ahora en Cristo, todos aquellos que en Él creemos hemos sido justificados. Vamos a ver 4 verdades que se encierran precisamente acá.
y que nos ayudan precisamente a poder afianzar nuestra fe. Yo creo que la carta a los romanos no solamente nos muestra o es una expresión del Evangelio, sino que también nos confirma en la fe, nos ayuda a confirmar nuestra fe y a solidificar nuestra fe en quién hemos creído, hacia dónde nosotros estamos orientada nuestra fe. Y la primera idea que brota, la primera verdad que usted puede encontrar aquí, que brota de los versículos del 12 al 14, dice estas palabras: por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley, habían pecado en el mundo, pero el pecado no se tomó en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel del que ha de venir. Fíjense que Pablo comienza diciendo que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Lo primero que tenemos que entender es precisamente la manera en que entró el pecado al mundo y está haciendo referencia precisamente a un acto, digamos, histórico, ¿no? Que fue el pecado de Adán. Cuando Adán pecó, ese pecado llegó a ser también nuestro. Y ahí es donde uno puede decir, ¿y por qué yo soy culpable, ¿no? De que Adán haya pecado? Es la pregunta que uno se puede, ¿cómo decir? Hacer. Y la realidad es que esto es lo que conocemos como cabeza federal o representativa. Adán era el representante o representaba a los hombres delante de Dios. Y su pecado como representante es que nosotros al día de hoy también tenemos el pecado. Como él era esa cabeza federal, es como también como se conoce, ¿verdad? Y esto nos lleva a pensar, hermano, en algo que creo que es bien importante, ¿no? Que si usted se fija con respecto al pecado, el pecado, según lo que nos viene enseñando la carta a los romanos, no es un problema del diseño. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Y déjame ver cómo puedo explicarle todo esto. Es que leí algunos temas al respecto y están llegándome las ideas hacia la mente ahora. Esto significa que al crearnos de una manera perfecta, pero tenía el hombre la capacidad de obedecer o no a Dios. Dios le da el mandamiento, en este caso a Abraham, de que no comerá del árbol. Y esto es lo que nosotros conocemos al día de hoy como que Adán tenía libre albedrío. Esto es lo que entendemos, esa libertad que él tenía precisamente para poder obedecer a Dios. Leía el comentario de Karl Barth a los romanos y una de las cosas que me llamó la atención y es lo que quiero precisamente tratar de irle también expresando, el por qué Pablo viene a traer el contraste con Cristo y nos muestra no solamente que la situación nuestra como pecadores a causa de nuestra herencia pecaminosa, sino que ahora cuando Él viene a presentar a la persona de Cristo, lo muestra superior y diciendo que Adán era simplemente como una sombra. Y la obra de Cristo es superior como representante ahora a la de Adán. Y cuando está diciendo que es superior, implica que no significa que nosotros vamos a regresar a ser los mismos que éramos como Adán. Adán tenía una justicia no probada. Ahora nosotros nos es imputada la justicia de Cristo
Y por lo tanto, el retorno a ese nuevo Edén, no sé si me estoy haciendo explicar, nos hace que ya no volvamos a caer en la desobediencia. Y no por nosotros, sino por la obra que está en el Espíritu en cada uno de nosotros. Pero la gran realidad es que este hombre que fue creado tomó la decisión y desobedeció. Dice Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, que el Señor le dio órdenes. Vamos ahí, determinadas. Vamos a ver cuál fue el mandamiento que le fue dado a Adán. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirá. O sea, y ya después cuando llegamos al capítulo número 3, versículos del 1 al 6, nos narra precisamente la caída de Adán. De manera que Adán fue creado perfecto, pero su desobediencia es la que trae a nosotros precisamente el pecado. Y esto nos hace reflexionar a cada uno de nosotros, hermanos, a no tomar los mandamientos de Dios como cosa liviana. A los mandatos que el Señor nos ha dado, tomarlo como algo ligero. El pecado no es un engaño pequeño. El pecado no es un defecto de tu personalidad. El pecado no es un problema que tú tengas un trastorno moral. El pecado es algo que nos ha sido imputado y nacemos con esa naturaleza. Con esa naturaleza, Adán. Y Pablo está queriendo expresar y dejarlo bien claro para que usted pueda entender de dónde está siendo rescatado, hermano. ¿De dónde fue que Cristo lo sacó? ¿De dónde fue que Cristo lo trajo? Para que dejemos de confiar un poco en el corazón. Jeremías 17:9, ¿qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón. Muchas veces nos dejamos guiar por nuestros deseos. Y usted corríjame. Nuestros pecados, ¿por qué son impulsados? Por nuestros deseos carnales. Esos deseos carnales que simplemente nos llevan a la desobediencia. Y las causas del pecado, la misma carta a los romanos lo ha venido expresando. ¿Cuál es? ¿Qué cosa es la causa del pecado? Las consecuencias, perdón. La muerte. Y a causa del pecado entró la muerte. Y eso es lo que Pablo también viene trayendo aquí a la palestra. Dice, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado, así la muerte. Y por eso es que al día de hoy tú y yo somos responsables. Por eso es que tú y yo necesitamos a Cristo. Por eso es que el mundo necesita hoy a conocer a Cristo, hermano. Porque está muerto en sus delitos y pecados. Entiéndase las consecuencias. Es importante entender las consecuencias del pecado, hermano. ¿Saben para qué? Para que podamos valorar cuando vayamos a desobedecer a Dios. Y dejemos un poco de escudarnos, porque muchas veces nos escudamos en esto. No, es que tenemos esa naturaleza y yo me dejé llevar por mi naturaleza pecaminosa. No, usted tiene una nueva vida en Cristo hoy. Usted tiene la capacidad, usted no es, aquellos que hemos creído en Cristo han sido traídos a la vida y entienden precisamente esto, que ahora en Cristo somos una nueva criatura. Ahora más adelante vamos a hablarlo. Por lo tanto, no tengo por qué obedecer al pecado. Antes bien debo de mortificarlo. Antes bien debo de obedecer la voluntad de Dios. No nos escudemos en eso que yo tengo una doble naturaleza y la carne es débil. La carne es débil, pero en Cristo somos más que vencedores. Usamos el término de en Cristo somos más que vencedores casi siempre para cuando queremos tener victorias, ¿cómo decir? Seculares, que nos importan.
No, a esa victoria. Somos vencedores en Cristo sobre el pecado. Porque Cristo venció, su victoria es mi victoria. Entonces no tenemos por qué ceder a esa doble naturaleza, porque ya Cristo venció. Pero es una realidad. Es una realidad que está en cada uno de nosotros. Fíjense las consecuencias del pecado. Yo recuerdo hace ya muchos años que había un tratadito de esto evangelístico que tenía por título El Gran Predicador. Dice que el gran predicador va tocando a las puertas de todas las familias. El gran predicador es el que no se cansa de tocar a las puertas. Y cuando estoy hablando del gran predicador, no estoy hablando de un evangelista. Estoy hablando de la muerte. La muerte toca absolutamente a todos. Y cuando usted está mirando precisamente la muerte, tiene que recordar que estas son las consecuencias del pecado. Casi siempre cuando pensamos en la muerte, ¿en qué pensamos? No, se separó, no se va. Yo creo que cuando miremos la muerte tenemos que entender que son las consecuencias de un mundo caído. Y estas son las consecuencias que precisamente trae el pecado. Cuando veamos la muerte, tenemos que recordar que el pecado no es una idea. No es una idea abstracta, no es una teoría, sino que es una realidad que está afectando al mundo. Es una realidad que afecta al mundo. Y el pecado es quien trajo precisamente la muerte. De hecho, la carta a los Hebreos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y después de esto, el juicio. Y Ezequiel 18, versículo 4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Una y otra vez usted encuentra la Biblia hablando acerca del asunto, de las consecuencias precisamente del pecado. Y esa muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta por qué es un predicador que toca todas las puertas de todos los que estamos acá? Y cuando lo vea predicando, es que recuerde que estas son las consecuencias precisamente del pecado. Y todos, absolutamente, somos pecadores. Efesios nos dice que por naturaleza éramos hijos de ira. ¿Cómo está viviendo al día de hoy usted? ¿Como un hijo de ira o como un hijo de Dios? Entiéndase que nosotros no nacemos, hermanos, moralmente neutrales. Necesitamos más que consejos. Necesitamos más que palabras de aliento. Que palabras motivadoras. Necesitamos mucho más que eso. Necesitamos redención. Y esto es lo que Pablo está dejando claro. ¿Quiénes somos? Y la necesidad tan grande que tenemos. No basta con que usted venga cada domingo al servicio. No basta con tener una educación, una cultura, una religión, pertenecer a una iglesia. Necesitamos un nuevo representante. Porque ese representante que el ser humano tiene sin Cristo, o esa cabeza, que es Adán, lo que trae es la muerte. Por eso es que, y lo mencionábamos hoy casualmente o providencialmente en la lección. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Porque Nicodemo había nacido quizás dentro de una familia religiosa. Hoy lo mencionábamos. Era un hombre de los principales de la sinagoga. Por lo tanto, si era uno de los principales, ¿qué significaba eso? Que conocía las escrituras, pero aún así estaba muerto en sus delitos y pecados. Y necesitaba nacer de nuevo. Necesitaba nacer de nuevo.
¿Cuál es otra verdad que encierra este pasaje? No solamente que en Adán toda la humanidad quedó bajo el pecado y la muerte, que es lo que Pablo viene enseñando, sino que Cristo es una cabeza muy superior. Cristo viene a ser ese nuevo representante. Versículo 15 al 17. Perdón. Dice estas palabras. Pero no sucede con la dávida como por la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dávida surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Pablo comienza ahora, después de haber expuesto esta parte acerca de Adán como representante y del pecado, viene a hacer la presentación precisamente acerca de la obra de Cristo. Y hablar acerca de que la gracia de Cristo sobreabunda sobre las ruinas que Adán dejó. Y viene Cristo precisamente a restaurar todo esto. De la manera que Adán transmitió ruina, que nos trajo desgracia, en Cristo nosotros hallamos gracia. De la misma manera que en Adán nosotros recibimos muerte, en Cristo ahora tenemos vida. De la misma manera que en Adán tenemos una naturaleza desobediente, ahora en Cristo y en esa nueva creación vamos a vivir por toda una eternidad en obediencia. Y ese es todo el contraste que el apóstol viene trayendo. Y hay algo que es importante, hermano, porque muchas veces, y fíjense que le dé importancia al tema del pecado. No quiero que nunca minimicen el pecado, en lo más mínimo. Nunca minimice el pecado que está en usted. Y esa naturaleza nunca la minimice. Por el contrario, mortifique el pecado. Pero recuerde esto. Nosotros como creyentes nunca debemos de pensar que su pecado pues es mayor que la gracia de Dios. Nunca piense que su pecado es mayor que la gracia. La gracia es mayor. La gracia y la misericordia de Dios es algo ilimitado. La gracia, una y otra vez, nos va a estar restaurando. La primera carta a Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 1, versículo 14, dice estas palabras. Por la gracia de nuestro Señor, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Y esta gracia y este don es el que produce la justificación y no la condenación. Pablo dice, y el don no fue como el caso de que a uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Por la causa de un solo acto, miren el contraste para que ustedes vean la superioridad de Cristo. El acto de Adán, ¿qué trajo? Un solo acto. Condenación. Y hasta el día de hoy, el hombre es condenado y es culpable en Adán. En cambio, y es la manera en que el apóstol lo está exponiendo, ¿no? Por las muchas transgresiones nuestras, no por un acto, por las muchas transgresiones nuestras, nosotros fuimos justificados por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. Él y solo Él puede justificarnos del pecado.
Él y solo Él puede, en Él solo podemos hallar la salvación. No existe otro lugar donde podamos refugiarnos. No existe ninguna acción moral que usted pueda lograr para encontrar el perdón. Cristo, hermano. Cristo. Pablo nos presenta a Adán, pero nos dice, Cristo es mayor. Ese es el nuevo representante nuestro. Ese es el nuevo representante para su pueblo. Él es quien puede echar a lo profundo del mar nuestros pecados. Él es quien puede perdonarnos. En Miqueas capítulo 7, Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice estas palabras. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es Cristo, hermano, quien puede hacer eso. Esa herencia que usted recibió de Adán, Cristo puede cambiarla. ¿Dónde tienes tu confianza el día de hoy? Pablo quería que entendiéramos que la gracia es superior, que en la gracia de Cristo nosotros podemos hallar ese perdón. Que la gracia no solo cancela la culpa, sino que también entró al creyente en una nueva condición con el Rey. Nos lleva a una condición de comunión por toda la eternidad con Él. Y es en esa nueva posición donde tenemos que aprender a vivir. Si hemos sido salvados, viviremos por siempre con Él. Pero la segunda carta de Timoteo, hermano, dice unas palabras que son tremendas. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 12. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 12. Oiga lo que dice. Si sufrimos, ¿qué pasará? También reinaremos con Él. Pero si le negáramos, Él también nos negará. Él nos ha trasladado al reino de su Hijo. Ahora somos hijos de Él. Y Cristo es nuestro representante al día de hoy. Pablo viene enseñando la ruina, pero también viene enseñando a Cristo como superior a aquello que trajo Adán. Por eso decíamos, no significa que vamos a ser nuevamente como Adán. Vamos a estar en una mejor condición que Adán, porque estamos precisamente en otro reino. A una nueva creación. Hermanos, la obediencia de Cristo revierte la desobediencia de Adán. Los versículos 18 y 19 lo dice. 18 y 19. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Qué bueno saber eso, ¿verdad? Qué bueno saber que no se trata de lo que yo pueda lograr, sino de lo que Cristo hizo por mí. De la justicia que Él trae, de esa justificación que me puede dar vida al día de hoy, de esa obediencia que fue redentora y que expió mis pecados. Esa es nuestra fe en Cristo y es nuestra esperanza. Esa es la esperanza cristiana, hermano. Vivir por la eternidad con nuestro Creador para alabanza y gloria de su nombre. No venimos acá a la iglesia para ser mejores personas. Estamos ante el trono para poder precisamente adorarlo a Él por lo que Él es. Y la única manera es a través de Cristo, porque Él nos justificó. ¿Por qué tú crees que Cristo te justificó? ¿Para qué propósito? Estoy convencido que la mayoría lo sabe ya de memoria, ¿no? Pero yo quiero que usted lo vea en su vida práctica. Su vida práctica, porque usted cree, cómo usted está viviendo ahora que ha sido regenerado. No crea más la mentira de que las cosas van a empezar a salir bien cuando vengas a la iglesia. Usted no ha sido salvado para que las cosas te van a ir bien, al contrario. Si usted fue salvado,
Usted se volvió un enemigo del mundo, ¿entiende eso? Y ahora va a encontrar cientos de obstáculos en el mundo. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que ahora que usted ha sido regenerado, vive para alabar y glorificar a Dios. Y vuelvo al punto, ¿para qué usted está viviendo? ¿Cómo está viviendo el día de hoy? Cristo murió para justificarlo, para darle vida eterna, para que vive por toda una eternidad en plena comunión con Él. Cristo murió para que usted fuera perdonado, para ser ese representante. Así que no se trata de basar mi fe en una falsa expectativa o basada en mi propia obediencia. Mi fe está basada en la perfecta obediencia de Cristo. Él fue el obediente, Él fue quien obtuvo la victoria. Cristo, solo Cristo, hermano. Fuera de Cristo lo que trae es condenación. Con la obediencia de Cristo los suyos son constituidos justos. Y esa es la pregunta. ¿Tu fe descansa hoy en la obediencia de Cristo? ¿Descansa el día de hoy? Versículo 20. La ley se introdujo para que abundase la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. La ley dice que viene a hacer abundar el pecado. ¿Por qué? ¿Es la ley mala? No. Yo creo que ya lo estuvimos hablando. La ley se convierte en ese espejo que nos muestra qué cosa. Nuestro pecado, nuestra suciedad. Usted puede tratar de limpiar el espejo y el espejo va a seguir igual. La suciedad la tiene usted. Y vino a manifestar la transgresión. La ley denuncia cuán corrompidos estamos. La ley nos muestra que estamos muertos. La ley nos muestra que somos culpables delante de Dios. Y si por un solo pecado merecemos la muerte, ¿cuántas transgresiones teníamos? O sea que somos más que culpables, ¿no? Pero el apóstol Pablo va un poco más allá y dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto yo creo que es una de las aclaraciones más gloriosas que usted puede encontrar. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque fíjense que la gracia no, Pablo no lo pone de manera equivalente, no dice, donde abundó el pecado, abundó la gracia. Eso sería ponerlo de una manera equivalente, ¿verdad? Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La culpa humana, la culpa es grande, pero la gracia es mayor. La gracia es mayor. El pecado puede extenderse profundamente, se puede extender, pero jamás irá más allá del alcance de la gracia de Dios. Isaías, capítulo 1, versículo 18, es un texto hermoso. No sé si estas palabras. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Oigan esto, hermano. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fuere en rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Esto es lo que hallamos en Cristo. Y esa es la gracia derramándose en nosotros. De la misma manera que la muerte reinaba ahora sobre nosotros, antes sobre nosotros, ahora reina la vida. Ya la muerte no tiene poder, no tiene autoridad. Y no es porque nosotros podamos, sino porque Cristo fue el que nos justificó. Es Cristo quien nos dio esa vida. Es en Cristo donde nosotros podemos hallar vida eterna y somos ahora herederos y coherederos junto con Él. Y Pablo está dejándolo bien claro. No miren tanto hacia atrás, no miren hacia ese viejo hombre. Ese viejo hombre representa muerte. Ese viejo hombre, condenación, pecado. Pero ahora en Cristo, ustedes han sido justificados. Ahora en Cristo son coherederos de la gracia. Ahora en Cristo han hallado perdón y han sido justificados delante del Padre. Por lo tanto, hermanos, el pecado no se enseñorea de vosotros. Así lo enseña la misma carta a los romanos.
porque estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Y todas estas cosas es muy bueno escucharlas. Estoy seguro que la mayoría de ustedes la entienden perfectamente. Pero ¿cómo tú estás viviendo? ¿Como un hijo de Adán o como un hijo de Cristo? ¿Cuál es tu condición al día de hoy? Pablo viene trayendo todo este contraste para que entendamos dónde estamos. En Adán todos caímos. En Cristo la gracia sobreabunda. En Adán la muerte reinó. En Cristo la gracia reina para la justicia. En Adán todos fuimos constituidos pecadores. Esta es la secuencia que viene trayendo Pablo. En Cristo los suyos han sido constituidos justos. ¿Cómo estás viviendo? No confíes en ese primer Adán, confía en Cristo. Ahí es donde tiene que estar nuestra esperanza. Huye de ese viejo hombre y corre a los pies de Cristo. Porque en el viejo hombre hay destrucción. En Cristo hay vida eterna y vida en abundancia. Y ahí tiene que estar nuestro refugio. Ahí tiene que estar la esperanza del creyente. No en otra cosa. Y que esto no sea solamente algo para el intelecto y conocimiento. Porque es lo triste. Muchas veces lo tenemos en el intelecto y en nuestro conocimiento. Sino en nuestra vida práctica, en poder correr a Cristo. Entender que eres nuestro refugio. En recordar que la muerte una y otra vez puede estar tocando como predicador a todas las familias, a las nuestras. Pero en Cristo somos vencedores. Porque Él ya venció la muerte. Señor les bendiga, hermano. Les guarde. Y podamos ver ese contraste que Pablo viene trayendo, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender de una manera más profunda las bendiciones que tenemos en Cristo. Y podamos vivir acorde a todas estas cosas. Vamos a orar. Señor, gracias por el día de hoy. Porque en Adán, Señor, según tu palabra, Señor, hemos podido ver que éramos desobedientes. En Adán teníamos muerte. En Adán, Señor, no teníamos esperanza. Vivíamos separados de ti. Pero ahora en tu Hijo Jesucristo, Padre, hemos sido restaurados, justificados y trasladados a tu reino, Padre. Donde nos convertiste en hijos sin merecerlo. Donde nos convertiste en coherederos del trono de la gracia. Donde tu misericordia se extendió sin nosotros merecerla. Ayúdanos a recordar esto, Señor, siempre. A ir a la cruz y recordar tu obra. Bendícenos, Padre, llévanos con bien hacia nuestros hogares y líbranos de todo mal en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos.